axiales y también en concreto armado, que las vigas en concreto van a estar sometidas a una combinación de axiales y cortantes. Esfuerzos axiales y esfuerzos de corte. Pero mira, yo no trabajaba generalmente con los axiales y cortantes, sino que estos esfuerzos los transformaba a través del círculo de Moore o cualquier otro método. La cosa es que yo trabajaba con los esfuerzos principales, que son estos esfuerzos principales. ¿Ok? Y normalmente esos esfuerzos principales eran uno de compresión y uno de tensión. O sea, en un lado compresión y en el otro lado tensión. Y por esa razón es que la fisura que se generaba en una viga de concreto armado era diagonal, porque tenía una tensión diagonal. Esa tensión diagonal genera esa fisura diagonal. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que además de esto, ahora hay un tercer esfuerzo. ¿Cuál es ese tercer esfuerzo? El preesfuerzo. Y el preesfuerzo lo que va a generar es una carga de compresión grande, tan grande que puede llegar a eliminar la componente horizontal de esta tensión. La anula. Y solamente te queda una pequeña componente vertical. Pero a esta componente vertical, ¿quién la anula? La componente vertical de esta otra. Y a las finales, ¿qué te va a quedar? Simplemente una componente resultante que es de pura compresión horizontal. Y esa compresión horizontal lo que genera es la falla por aplastamiento de la viga preesforzada. O sea que esta no es una falla por corte, esta es una viga que ha fallado por aplastamiento. O sea, como cuando rompes un testigo de concreto con mucha compresión, igual, esto ha fallado porque está con mucha compresión. No es necesariamente una falla por corte porque no es diagonal. Entonces, en conclusión, para verlo rápido, ¿qué es lo que hace el preesfuerzo con la fisura por corte? Lo que hace es reducir su inclinación. O sea, ya no va a tener 45 grados, sino que a medida que ese preesfuerzo crezca, esa inclinación va a ir reduciéndose hasta cero, cuando sea muy grande. Tan grande que puede incluso llegar a fallar por aplastamiento. Entonces, si tienes esto, si ya el corte deja de ser importante en una viga preesforzada, ¿necesitarás estribos? No, va a ser muy poco el estribaje que vamos a necesitar en una viga preesforzada. Y esto es muy fácil de entender. Mira cómo se abre esa grieta. ¿Qué pasa si ahora tú comprimes todo el elemento? ¿Se cierran todas las grietas o no? Se cierran todas. Ya no necesitas hacer refuerzos por corte. No va a fallar por corte una viga preesforzada. A no ser que tenga una carga muy grande que esté concentrada en un punto, ahí podría darse. Pero no es la mayoría de los escenarios que vamos a ver. Por lo tanto, el diseño por corte de vigas preesforzadas va a ser extremadamente sencillo. No voy a meter a esto porque esto es mecánica de fractura que no corresponde realmente al curso. Simplemente lo dejo ahí para que tú lo tengas como información. Yo voy a ir de frente al diseño, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces aquí está. Para diseñar una viga por corte igual tienes que calcular el VC, pero el VC ya no necesariamente es 0,53, F'6, nada. Ahora es esta forma. Cópiatela por favor, y esa fórmula tiene límite inferior y límite superior. ¿Ok? Cópiate eso por favor. Bueno, lo que cambia es este término que ya está ahí, ya tiene la fórmula. Calculas el nuevo sub S y con el nuevo sub S calculabas la separación y esa separación era A sub V por D por FY dividido entre V sub S. Y con esa formulita calculabas el vaciamiento de estricto. Es exactamente igual. ¿Ya? Y lo bueno es que normalmente las vigas preesforzadas no van a resistir sismo. ¿Tiene lógica eso, que las vigas preesforzadas no resistan sismo? A ver, en un edificio, si tienes una viga largaza de 10 metros y las vigas cortitas de 4 metros, ¿cuáles se van a llevar el sismo? ¿Las largazas o las cortitas? Las cortitas porque son más rígidas. Las largazas no van a trabajar por sismo. ¿Sí? Y no vas a usar preesforzado en una viga de 4 metros. Sería un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, es muy común que las vigas que sean preesforzadas en una edificación no tengan responsabilidad sísmica. Simplemente trabajen para cargas de gravedad.
muerta y viva. Pero ojo, no te estoy diciendo que ninguna caja es así. Siempre hay excepciones. Pero son excepciones ya muy particulares que cada uno ya lo verá de repente en alguna especialidad, por ahí, si te quieres dedicar a esto, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de casos las vigas perforzadas no van a trabajar por eso. Así que no vas a tener requisitos de confinamiento, de ductilidad para una viga perforzada. ¿Tendría sentido ponerle estribos en la zona de confinamiento si ni siquiera va a tener falla dúctil? Acuérdate que la clase pasada vimos, ni siquiera la falla va a ser dúctil, ¿no? Es que sentido tiene ponerle tanto estribo por ductilidad a una viga que no va a tener falla dúctil. No tiene sentido, ¿okay? Por eso es que una viga perforzada, la cualquiera de estribos es bastante baja. Bueno, ahí están las fórmulas para poder calcular la separación de estribos. Esto es concreto 1, esto lo he sacado de las diapositivas de concreto 1. Así que no hay nada que explicar ahí, eso es lo que ya todos conocen. Todos conocen. Así que vamos a ir de frente a un ejemplo. Este es el mismo caso, el mismo ejercicio de la clase pasada, la misma viga, una misma carga, todo. Pero a la anterior viga ya la diseñamos por flexión, ¿no? Ahora vamos a diseñar por corte y en un momento calcularemos sus deflexiones. ¿Ya? Entonces, si tienes las cargas que ya las has anotado del ejercicio anterior, están ahí en el enunciado, ¿cómo calcularía la fuerza cortante? ¿A qué sería igual la fuerza de diseño? ¿Cuál sería la expresión para calcular el cortante de diseño? ¿W entre 2 o no? Cortante de diseño. Omega por L entre 2. Simplemente apoyar la vida. Claro. Y ese omega sería pues el omega amplificado, ¿no? El de diseño. Entonces mira. Ahí está. Calculamos la carga de diseño 1417. Esto ya lo tienes de la clase pasada. Esta era la carga de diseño. Y el cortante de diseño, omega por L entre 2. Esto ya lleva la reacción en la vida. Y ese es el cortante de diseño, 10 toneladas de cortante. ¿Ok? El momento en el extremo, ¿cuánto vale? Aquí, 0. Por eso es 0. Pero si fuera un volado, por ejemplo, ahí sí hay cortantes y momento, ¿no? Bueno, pero en este caso es 0. Y si es 0, todo este término desaparece. Se elimina todo ese término de la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces, reemplazas el F'C. ¿Cuánto era el F'C? 280, ¿no? Acá está, pues. 280. La base de la viga. Ojo, acá te puedes confundir. La base de la viga es 10, pero es 10 pulgadas, ¿no? ¿Y en centímetros cuánto es? Más o menos 25, ¿no? Lo he redondeado, 25. Y la altura era 20 pulgadas, más o menos 50, pero por punto 8, porque el peralte era más o menos 80% de la altura. Eso es una aproximación. ¿Ok? Ahora, si quieres, calculas el peralte pues, real, ¿no? Tendrías que calcular el centroide que hay entre el torón y el acero. Todo lo explicamos en la clase pasada. Y bueno, de ahí sacas el cortante resistente del concreto. Y recuerda que este cortante tiene límites. Hay un límite inferior, que es el 0,53 raíz de F'C por B por D, y este acá el límite superior que era 1 punto y tantos, sabemos, 1.3 raíz de F'C por B y por D. ¿Ok? Esos dos límites son estos números de aquí, este y este. 51 salió más que el límite, entonces ¿cuánto le pones a la resistencia del concreto? El límite, 21,75. ¿No? Y eso es lo que va a aportar la resistencia al concreto. Si ya tienes eso, puedes calcular el V sub S. Con esa forma. Aquí el V sub N es V sub U entre phi. ¿Sí? O sea, es el cortante de diseño 1035 entre phi. El phi para corte es 0,85. Ya tienes el V sub N. Y con el V sub N ya puedes sacar la separación. ¿Dónde lo puse? Ya, aquí está. Mira, el V sub N resultó ser menor a VC y mayor a VC medios. Menor a VC y mayor a VC medios. Entonces, ¿qué te dice acá?
Esto es de concreto 1. Si el V sub n sale menor a VC y mayor a VC medios, ya no tenías que calcular esto. Ya no. Sino de frente le ponías refuerzo mínimo. ¿Ok? O sea, separación máxima. ¿Y cuánto es esa separación máxima? De medios o 60 centímetros. Lo que sea menor. O sea, mira, normalmente en una viga de concreto, la normalita, nos salía acá caso 3 y teníamos que calcular la separación de estribos. Pero como es preesforzada, pocas veces estarás ahí y más bien estarás aquí, donde necesitas refuerzo mínimo. Las vigas, repito, preesforzadas no sufren por corte, entonces no vamos a necesitar tanta cosa. Es separación máxima y punto. ¿Cuál sería la separación máxima que va a tener nuestra viga? De medios o 60. ¿No? Entonces vuelvo aquí. De 0.8 por la altura, de medios, 20 centímetros. Entre 20 y 60 centímetros, ¿cuál colocas? A tu plano. Te sale 20 y el otro límite es 60, ¿cuál pones? 20, pues, la menor separación. Entonces le pones estribos a 20 y listo. Y eso es todo. Así de fácil es. Pero a excepción de la zona del anclaje, ¿no? Tú sabes que en la zona del anclaje se concentra estribos, pero no por corte, sino por la carga concentrada que hay ahí. ¿Listo? Eso ya aprendimos en la segunda clase. Ok, y eso es todo el diseño, mira, así de fácil. Eso es todo el diseño por corte. Calcular VC, te va a salir que necesita refuerzo mínimo y le pones el estribo mínimo y ya está, se acabó. ¿Sí entendido? Así de fácil es. Parece que te estuviera estafando, pero es realmente así de fácil. Entonces en tus vigas te va a salir probablemente también un estribo mínimo. Un estiraje muy pequeño. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ahí podría ser, pero no sería normal, digamos, someter a muchas personas a una viga preesforzada. Pero sí. Bueno, entonces vamos a hablar del control de flexiones. Todos conocen esta tabla. Esta la hemos usado en concreto armador. Bueno, te digo ya, esa tabla no vale para preesforzados. No la podemos usar para elementos preesforzados. Sí, nuestros valores son distintos para concreto preesforzado. Bueno, lo que sí es cierto es esto. Que para calcular deflexiones necesito saber si mi viga se va a fisurar o no. ¿Por qué? Porque la inercia de la viga será distinta fisurada o sin fisurar. Por ejemplo, si tú tienes, voy a adelantar esto un rato solo para mostrarte algo. Digamos esta fórmula. Tú tienes esta fórmula de deflexión. ¿De qué depende la deflexión de cualquier viga? Si tú ves una tabla de vigas con deflexiones, en todas las fórmulas vas a encontrar un término en común. ¿Cuál es ese término en común? EI. Entonces todas las deflexiones dependen de E y de I. E, ¿qué va a ser? El módulo de elasticidad concreto. Y la inercia va a depender de si la viga está fisurada o no. Porque si se fisura, la viga tendrá una inercia, y si no se fisura, tendrá otra inercia. O sea, si tu viga está como nueva, digamos, una viga de B por H, ¿cuánto es la inercia de esa viga? La inercia bruta, B por H cubo entre 2. Pero si resulta que esa viga, producto de las cargas, se fisura, entonces está fisurada acá, fisurada acá, fisurada acá, fisurada acá, entonces toda esta zona de concreto ya no sirve, y solamente me quedaría la parte de arriba. Entonces usaré la inercia de la parte superior, ¿ok? Que no es igual a la inercia total de esa viga. Ojo. ¿Okay? Ojo. Entonces, si yo quiero chequear deflexiones en una viga, lo primero que debo verificar es si se fisura o si no se fisura. ¿Ok? ¿Cómo verifico eso? Hallando el momento crítico de fisuración de una viga. O sea, el momento crítico es el momento que produce la fisuración en la viga. ¿Listo? Y ese momento es esto de acá. Esto sí, cópiate esa fórmula. ¿Qué quiere decir? Después de todas las pérdidas. ¿Ok? Es el esfuerzo del preesforzado, pero después de todas las pérdidas. ¿Ya? Es muy importante en tu trabajo calcular bien las pérdidas. Yo te voy a pedir sustentar bien esas pérdidas, ¿no? Sí, que consideré que el anclaje se va a sentar 3 milímetros. Ya, ¿de dónde dice eso? No, que usted me ha equivocado. No, no vale nada, no confíes en mí.
Tienes que ir a los manuales y ahí ver cuántos hacías ese anclaje, ¿ya? Para que sustentes tu valor. Ya, eso es lo que te voy a pedir. Ok, entonces con eso calculas ese esfuerzo. Y Y sub T es la mitad de la altura de la viga. ¿Sí? La mitad de la altura de la viga. Y sub G la inercia bruta. Ya. Entonces, tú vas a comparar ese momento con el momento actuante, pero ojo, momento actuante por cargas de servicio. ¿Qué era carga de servicio? A ver, vamos a poner las tres cargas. Esto tiene que estar claro, porque esto años tienes que saber esto. A ver, ¿cuál de las tres es carga de servicio? Carga de servicio. La tercera. La 2. ¿Cuál es carga última? ¿Ah? La 1 y la 3, ¿qué es? Carga permanente. Perfecto, ya, muy bien. Ya no se olviden de eso, hay que diferenciar las tres cargas. ¿Listo? Entonces yo comparo con el momento por cargas de servicio. Si el momento por cargas de servicio es mayor al momento de agrietamiento, pues la viga se va a fisurar. Y si ese momento es menor a lo que aguanta la viga con fisuración, pues no se fisura. Así es simple. Entonces, si tú estás en este primer caso, vas a usar la inercia fisurada de la viga. Y si estás en este segundo caso, usarás la inercia bruta. ¿Ok? En el primer caso, repito, usa la inercia fisurada. En el segundo caso, usa la inercia bruta. ¿Ya? ¿Qué es la inercia bruta? La inercia de la viga nueva, pues pH cubo entre 2 y se acabó el inercia. ¿Ya? Pero si fuera fisurada, ¿cómo se halla la inercia de una viga fisurada? Y ahora te voy a explicar. ¿Ya? Ahora te explico. Pero a ver, mira, seamos un poco ingenieros. A ver, en una viga normal como esta, es muy común que se fisure. ¿Ok? Porque las cargas definitivamente van a agrietar el concreto. Pero ¿qué pasa si ahora ese concreto está aplastado por la carga de preesfuerzo? ¿Crees que va a ser igual de fácil fisurar esa viga? ¿Va a resistir más o va a resistir menos una viga preesforzada? Más, y bastante más. Mientras más preesfuerzo, más resistencia a la fisuración va a tener, ¿no? Entonces no será muy común, pero puede darse caso, pero no será muy común que una viga preesforzada se fisure de carga de servicio. Lo más común será que no se fisure. Y si en tu viga te sale que se fisura, probablemente es porque esa viga es muy chiquita. Estás planteando una viga muy chiquita. Hazla un poco más grande. Porque de nada me sirve a mí plantear una viga preesforzada que va a estar fisurada. No tiene sentido, no va a trabajar el torón. El torón tiene que estar limpio, sin fisuras. O sea, alrededor del torón no va a haber fisuras para que este esté bien anclado y pueda ejercer toda su resistencia. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, si por ahí se fisura, pero esa fisuración es pequeña, o sea, me paso, pero por poco, también es aceptable. Hay límites en la norma para este tema. ¿Ya? Pero bueno, igual vamos a corroborar qué pasa en la viga de nuestro ejemplo. ¿Ya? Bien. Acá está entonces el ejemplito. Es el mismo de antes, el mismo, o sea, le hemos diseñado por flexión, ya lo vimos por corte y ahora vamos a chequear las expresiones. O sea, como para que el mismo paso a paso sigas tú en tu proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a verificar si esta viga se fisura o no. Necesito primero el momento por cargas de servicio y el momento crítico. Pero para eso se usaba la fuerza efectiva, ¿te acuerdas? O sea, la fuerza efectiva, pero después de todas las pérdidas, pues. ¿Ya? Esa fuerza es 51 toneladas. 51,85 toneladas. Y con esa carga estoy calculando el esfuerzo. El esfuerzo, mira, esta es la parte del axial, fuerza entre área, y esto es fuerza por excentricidad por brazo entre inercia. ¿Por qué excentricidad 6? Porque acuérdate que en el centro
la excentricidad del torón era 6 pulgadas, ¿no? Entonces la fuerza por la excentricidad me da el momento. ¿Listo? Ese momento por la mitad de la altura de la viga, que es 10 pulgadas, entre su inercia bruta. Y eso me da el esfuerzo total que está actuando aquí, 112. Ese esfuerzo es el FPE, que hemos estado viendo en la fórmula que has copiado. ¿Entienden? El FP, el esfuerzo que genera el esfuerzo después de todas las pérdidas. ¿Está claro este término? ¿Sí? Entonces reemplazas, el momento crítico será esfuerzo de rotura 2 raíz de F'C más el FP 112. Pero ojo, no salió negativo, bueno, eso significa que es compresión. Pero acá va, en esta fórmula, siempre irá con más, con positivo. Ya, igual está anotado ahí, pero por si acaso está claro. Va con el más. Luego, la inercia, 25, 50 al cubo entre 12 y entre y sub t la mitad de la altura, 25. De ahí obtienes el momento crítico. O sea que esta viga te aguanta 15 toneladas fuerza metro para no agrietarse. O sea, si tú le pones un momento menor a 15, no se agrieta. Y si le pones un momento mayor a 15, se agrieta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la...? Acá nada más estoy comparando. Estoy poniendo, si la viga no fuera preesforzada, o sea, si fuera una viga normalita, el momento de agrietamiento sería 3,49. Entonces fíjate cómo crece el momento de agrietamiento por el hecho de ser preesforzado. O sea, que crece 5 veces más o menos. ¿Sí? O sea, se quintuplica la resistencia de la viga por el simple hecho de ser preesforzado. Ya. Pero bueno, ahora comparamos ese valor, esa resistencia que salió 15, con el momento por cargas de servicio. Momento por carga de servicio, solamente sumo carga, muerte y viva, calculo el momento, W al cuadrado entre 8 y me sale 14,9 toneladas por fuerza media. Entonces, ¿se agrieta o no se agrieta la viga? ¿Se fisura o no se fisura? No se fisura, sí, porque este momento no excedió a él. Pero está cerca, ¿no? Está cerca. ¿Qué significa que esté cerca? Que tu viga no está sobredimensionada. Está ahí, sí, está ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces conclusión, no se fisura. Y si la viga entonces no se fisura, usas esta inercia nada más. ¿Ok? Ya, ¿hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, todo lo que acabamos de hacer hasta ahora es simplemente para saber cuál es la inercia que vamos a usar en la viga. Vamos a usar la inercia bruta. Listo, descartado. Y ahora sí vamos a calcular las flechas. ¿Ya? Entonces, a ver, analicemos un poquito qué cargas van a generar flechas en la viga. A ver, imagínate la viga es simplemente apoyada. ¿Qué cargas hacen que la viga se deflecte así? ¿Cuáles son las cargas, por favor? Ya, esta flecha entonces se deberá al peso propio. ¿Qué más? Carga muerta adicional y carga viva. Listo. ¿Y el preesforzado generará alguna flecha? ¿Qué dices? Si yo tengo un cable que viene por abajo y está comprimiendo duro, ¿qué va a pasar con la viga? Va a generar una contraflecha. Y esa contraflecha de prima se debe al preesforzado. ¿Entiendes? Entonces el preesfuerzo genera contraflecha, pero ojo, ojo, siempre y cuando tengas ese tendón hacia abajo, porque si el torón es recto y está justo en el centro de la viga, no va a generar contraflecha, depende de cómo es tu disposición del torón. Ya, en este caso, para nuestro ejemplo, sí va a haber una contraflecha. Entonces tenemos que calcular la contraflecha y las flechas. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa contraflecha? Hay una fórmula muy sencilla. Esto sale pues de usar trabajo virtual o cualquier método clásico que te haya enseñado en los cursos pasados. Bueno, aplicando trabajo virtual. ¿Ok? Integral del momento ficticio por el momento real entre y diferencial de x. Te despejas todo eso y esta es la contraflecha que genera el preesfuerzo. Ya, a ver, cópiate la flecha, la contraflecha. Para un cable recto con una excentricidad de igual cópialo. Y ahora te muestro.
Esta cópiate por favor para cable curvo, parabólico, ¿ya? Para trazo parabólico. ¿Sí? Puedes entrar al libro de Naui, puedes entrar al libro de Lin. En cualquiera de estos vas a encontrar esas tablas. Si es que quieres verlas en mayor detalle o quieres ver algún trazo que no está en la diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Ok, no es nuestro caso, pero de todas maneras, ¿qué pasaría si la sección fuera fisurada? Tendrías que usar el criterio de la sección transformada. Esto te he enseñado antes, esto lo has visto antes. Si no, bueno, ahora te lo presento. Tienes una viga con concreto y fierro. Si yo uso la viga mixta que tengo acá, concreto y fierro, ¿de cuál material usaría el módulo de elasticidad? Pues no sabría de qué material usar el módulo de elasticidad porque tengo dos, tengo acero y tengo concreto. Entonces, ¿qué haces en estos casos? O todo lo pasas a concreto o todo lo pasas a acero. Tú eliges. Generalmente todo lo pasamos a concreto. ¿Ok? ¿Y cómo transformamos entonces ese acero a un concreto equivalente? Lo hacemos a través del coeficiente N, el coeficiente de transformación. Y ese coeficiente de transformación será la división del módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. ¿Ya? Entonces tú calculas este valor y ese va aquí. Y con estas dos expresiones calculas las áreas de acero equivalente, áreas de concreto, perdón, equivalente, para obtener tu sección transformada. ¿Ya? Mira, esto es para momento positivo. Si esto se somete a momento positivo, ¿dónde se fisura la viga? ¿Arriba o abajo? Momento positivo, ¿dónde se va a fisurar? ¿Arriba o abajo? Abajo. Por eso es que la parte inferior del concreto ha desaparecido, ¿sí? Porque ya está fisurado. Y solo nos hemos quedado con la parte superior, que no está fisurada porque está comprimida. ¿Y qué más ha cambiado? Mira, ¿qué es esta línea ahora? ¿Cómo le llamarías a esta? El eje neutro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia respecto a una sección sin fisurar? Que antes el eje neutro estaba a la mitad de la altura, a la mitad de la viga. ¿Pero ahora está a la mitad? No. Entonces tienes que hallar el nuevo centro ahí. ¿Cómo? Como sea cualquier centro. ¿Sí? Entonces el valor de C aquí será igual. Si quieres anótalo, la sumatoria de A sub I por Y sub I entre el área total, lo que has visto esta. Y de esa forma sacas C. Y una vez que tengas C, puedes sacar la inercia fisurada. La inercia fisurada será simplemente la sumatoria de las inercias centroidales más A por distancia al cuadrado de cada elemento. O sea, aplicar el teorema Steiner para poder hallar la inercia total de esa sección. ¿Ya? Anótalo, por favor, anótalo. Ya, para que lo tengas de dato. No aplica a nuestro caso, pero es bueno saberlo. Vamos a calcular las flechas. Mira, vamos aquí. Seguimos en el ejemplo. Ya sé que la viga no se fisura, voy a usar inercia bruta. Y ahora vamos a calcular las flechas. ¿Cuáles flechas? Las flechas que producen el peso propio, la carga muerta, la carga viva y la contraflecha que genera el esfuerzo. ¿Ya? Entonces aquí. Aquí tienes una expresión que no es igual a la que has copiado, pero si reemplazas valores es la misma, ¿sí? Así que vale también para tu caso, no te preocupes. Pero lo que estoy haciendo es calcular la contraflecha debida al esfuerzo. ¿Sí? Esa contraflecha sale menos 0.56 pulgadas. El menos va para arriba, o sea, significa que es contraflecha. ¿Ya? Pero a ver, una preguntita. Aquí. En tu fórmula, la contraflecha dependía del módulo de elasticidad, ¿verdad? ¿Has copiado? Depende del módulo de elasticidad. ¿Cuál módulo de elasticidad? ¿De quién? ¿Del concreto o del acero? Del concreto. Ya. ¿Y cuál concreto? Porque acuérdate que hay un F'C a la hora de tensar y hay otro F'C después de que el concreto ya pasó 28 días. ¿Cuál es el módulo de elasticidad que debe usar? ¿Del concreto ya con toda su resistencia o del concreto con una resistencia parcial? Tienes que usar el módulo de elasticidad del concreto en el momento que haces el tensado, porque apenas tenses, la viga va a deflectarse hacia arriba. Entonces, acá en este ejercicio, a ver si recuerda,
el F'C de la viga era 280, pero el F, ¿cómo le llamaba? El C inicial, creo, ¿no? Esto era 210. ¿Cuál es el que vamos a usar para la contraflecha? ¿280 o 210? 210. ¿Ya? Entonces ahí usamos F'C 210. Entonces aquí estoy calculando el módulo de elasticidad de 280 y de 210, no son iguales. Pero ¿cuál estoy usando en la ecuación? El de 210, porque ese es el que usamos a la hora de pensar. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y esa es la contraflecha. 0.56 pulgadas de contraflecha. Y ahora, ¿qué otra flecha aparece en ese momento? Apenas tú tensas, la viga se va para arriba, pero hay algo que contrarresta siempre, en ese mismo instante. El peso propio, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular también la flecha para el peso propio. Entonces aquí está. Vamos a calcular la flecha para el peso propio. Aquí está la formulita, esto está en cualquier tabla de vigas. 5W a la cuarta entre 384. Ya, pregunto, ¿cuál F'C uso aquí? ¿210 o 280? 210 porque se da en el momento del tensado. Tú tensas, la viga se va para arriba y en ese momento el peso propio intenta contrarrestar. Entonces sigues usando 210. ¿Ya? Entonces fíjate que en el cálculo este módulo de elasticidad corresponde al módulo de elasticidad de 210. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y cuánto te va a quedar neto? Si hay contraflecha 0.56 y la flecha del peso propio 0.18, te va a quedar una contraflecha 0.38. O sea que la viga va a seguir con BA hacia arriba. ¿Está claro eso? Ya. ¿Qué otras flechas faltan? Ya hemos calculado la contraflecha del preesfuerzo, ya hemos calculado el peso propio, falta esta, ¿no? Ya, pero ¿qué es esa carga muerta? Esa carga muerta es la carga muerta adicional, que produce ¿quién? Los tabiques, el piso terminado, ¿verdad? Y la carga viva es la que va a aparecer cuando ya pongas en uso a esa edificación, a esa estructura. F'C 210 o 280. 280 porque para entonces el concreto ya habrá llegado a su resistencia. Tiene la lógica, ¿no? Entonces las flechas para carga muerta adicional y carga viva, este para carga muerta adicional y esta para carga viva, mira con qué módulo de elasticidad las calculo. Estas sí las calculo con el módulo de elasticidad para 280. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y de esa manera hemos calculado todas las flechas para carga muerta, carga viva, peso propio y contraflecha del preesfuerzo. Ya está. Pero todas estas son flechas y contraflechas instantáneas que se dan en el momento en el que se aplican esas cargas. Pero había otro tipo de flechas. ¿Cuál era la otra flecha que teníamos que calcular? Las diferidas o las que se dan en el tiempo, ¿no? Las diferidas o las que se dan en el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una comparación rápida. Una comparación rápida. Para concreto normalito, las flechas diferidas se calculan con esta fórmula. ¿Te suena? ¿Te es familiar esta fórmula? Para flechas diferidas, ¿ok? Pero para vigas preesforzadas no se usa esta fórmula, ¿ok? Lo que se usan son unos coeficientes que ya están calibrados y están reconocidos en diferentes códigos, que son estos de aquí. Entonces te voy a explicar. Bien. Te voy a explicar este cuadrito, ¿ah? Porque esto es importante a la hora de calcular tus flechas. Estos dos de aquí te van a dar las flechas, ¿ok? Aproximadamente a 30 días. O sea, en 30 días, más o menos, ¿cuánto va a ser la flecha? Y estas de acá te dan las flechas diferidas en 5 años. O sea, normalmente uno calcula las flechas a un mes y luego a toda la vida útil, 5 años o más.
¿Por qué es importante saber la flecha de 30 días? Porque ahí tú vas a poder controlar si has hecho bien tu trabajo o no. Si la viga está bien vaciada, bien comprada, bien apuntalada o no. Porque a veces pasa que en obra desapuntalan antes de tiempo y la viga empieza a afectarse, la luz empieza a afectarse. Entonces estas flechas te sirven para hacer ese control de calidad en obra. ¿Ya? Ahora mira, dice con acero, tiene comportamiento como estructura compuesta, aquí, y este no tiene comportamiento como estructura compuesta. ¿Cómo es esto? Esto vale para prefabricados. Lo vamos a poner en castellano para que sea más fácil. ¿Okay? Vamos a poner aquí prefabricado. Y este es in situ. ¿Ya? Entonces, si tú tienes vacía in situ, usas la columna en la izquierda. Si es prefabricado, la columna en la derecha. ¿Ok? Bueno, nosotros estamos en sitio, ¿sí? Postezado, todo en sitio. Así que vamos a usar los valores del lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué son esos coeficientes que ves ahí? Son los factores por los cuales debo multiplicar a la deflexión instantánea. Por ejemplo, acá que dice, deflexión hacia abajo, ¿sí? Que se debe al peso propio, al peso nada más. Entonces, yo tengo la flecha por peso propio. Si quiero ahora la flecha diferida por peso propio, lo único que haré es multiplicar ese valor por 1,85. ¿Me entendiste? De frente lo multiplicas y esa es la flecha diferida a 28 días, a 30 días. Esto de acá es la contraflecha. ¿Sí? La contraflecha debida al preesfuerzo. Tú tienes la contraflecha debida al preesfuerzo. Si quieres la diferida, 1,80. Lo multiplicas por 1,80 a 30 días. Pero si quieres a 5 años, estos dos mismos de acá son estos dos de acá. A ver, compara los textos. ¿Son los mismos o no? A ver, compara. Los dos de arriba con estos dos de acá. Son los mismos, solo que este está a 5 años. Este está a 30 días. ¿Ya? Entonces 5 años. Y la última, la única que sigue esa parte es la deflexión de vida carga muerta impuesta, a la adicional. ¿Okay? La carga viva adicional. Y esta acá no importa, esto es solamente para prefabricados. Por eso es que para nosotros no tiene nada, no interesa. Nos interesa hasta el número 100. ¿Ya? Por favor, te pido que anotes esos coeficientes. Anótalos porque ahora te voy a mostrar los resultados. De las flechas que ya habíamos visto hace un rato. La contraflecha 0,56, la flecha por peso propio 0,18, la flecha por carga muerta adicional 0,114 y la flecha por carga viva 0,45. ¿Sí? Vamos entonces a este cuadrito. Este es el cálculo de flechas ya totales diferidas. Mira, para que se entienda. ¿Ya? Tenemos que ir en orden, digamos, progresivamente cómo van apareciendo las cargas. ¿Cuál es la primera que se va a dar? Preesfuerzo. Entonces el preesfuerzo nos dio todo lo que está así en color. ¿Qué color es este? ¿Amarillo? Sí. Debe ser un melón, algo así parecido. Bueno, la amarillo, digamos. Todas las que están de amarillo son las que hemos visto hace un rato. Son las que hemos calculado instantáneas. ¿Ya? Repito, las de amarillo son las instantáneas. ¿Ya? Y a partir de esas vamos a calcular las diferidas. Entonces, mira, la instantánea 0,56. Quiero la diferida 28 días. Ok, lo multiplico por el primer coeficiente. Si has copiado, notarás que ese es 1,8. ¿Sí? Para la contraflecha. Entonces, a 30 días vas a tener una contraflecha de 1. ¿Ok? Uno dirá, pero a ver, es normal que si yo tengo contraflecha 0,55, la contraflecha siga subiendo. ¿Tiene lógica? ¿Qué dices tú? ¿Tiene lógica que tenga más contraflecha? Sí, porque al estar comprimiendo abajo constantemente, ¿qué estás haciendo? Cerrando poros. Y al cerrar los poros, la viga se va enviando más hacia arriba. ¿Ya? O sea, la contraflecha crece. Ojo. Ya, de ahí viene el peso propio. Peso propio salió 0,183. Quiero a 30 días, 1,85 es el factor. Copiaste este 1,89, el primerito de todos, 1,85. Ahí está la flecha diferida a 30 días. Entonces la flecha neta, la contraflecha neta en el instante 0,38
pero después de 30 días es 0,66, o sea, queda más confianza. ¿Ya? Listo. De ahí, una vez que ya se pasó la construcción y todo, ya apareció peso propio, ya apareció preesforzado. ¿Qué sigue? La carga muerta adicional. Tabiques, piso terminado. Entonces ahí aparece la carga muerta adicional. La flecha instantánea para esa carga fue esta. Pero esta ya no tiene sentido calcularla para 28 días. ¿Por qué? Porque esta aparece después de esos 28 días. ¿Entiendes? Después. Entonces acá simplemente aplicas el factor para 5 años, que es este. Si has copiado, el último factor era 3 para carga muerta adicional. Entonces, mira, por este te da 0.342. O sea, que el 0.342 sale de multiplicar este por este. Y eso te da 0.34. ¿Ya me entiendes hasta ahí? Ya, y ahora faltan las flechas a 5 años para el preesfuerzo y para el peso propio. ¿Ok? Para el preesfuerzo y para el peso propio. Entonces mira, el preesfuerzo, si has copiado los factores, para 5 años, preesfuerzo era 2.45, la contraflecha. ¿Lo copiaron o no lo muestran? ¿Sí copiaron? 2.45. Pero ¿a quién multiplica esto? ¡Ojo! No multipliques a este, porque este ya está amplificado. Se multiplica al inicial, al instantáneo. Entonces 0.56 por 2.45 te da 1.37. ¿Puedes verificar, por favor? 0.5595 por este numerito. Da el de la derecha. Te da este de aquí. Listo. ¿Y qué pasa con la carga viva? La carga viva generalmente aparece y desaparece como nosotros. Nosotros ahorita estamos en el aula, pero en un rato nos vamos a ir y se queda vacío el aula. En cambio la carga muerta va a estar permanente todo el rato. ¿Okay? Entonces para elementos superesforzados no se suele amplificar esta flecha por carga viva, porque suele ser ya demasiado amplia. Imagínate, mira de todas las flechas, ¿cuál es la más grande? La más grande es esta. Entonces si amplificas a esta por 3 te va a dar demasiada flecha. Y no es normal, porque la carga viva no va a estar presente todo el rato, ¿no? Entonces pensar en una flecha diferida para una carga que no está presente todo el tiempo no tiene mucho sentido. Por lo tanto, para la carga viva solamente consideramos su valor crudo, sin ninguna amplificación, 0,455. Y estas son las flechas totales ya amplificadas a 5 años. Si tú sumas todo esto, la flecha total que te va a quedar en la viga son 0.08 pulgadas. O sea, en castellano, 0. Esa viga está pensada para que su flecha sea casi nula al ponerle la máxima carga posible. De tal manera que esa viga no va a tener problemas por destrucciones. Está muy por debajo de los límites. ¿Has entendido el cálculo? ¿Y contra qué comparas este valor? Comparas contra los máximos que te permite la norma. ¿Y cuánto te permite la norma? Pues depende. Aquí hay un cuadrito. La norma te dice depende en qué caso estás. A ver, mira esto, por favor. Primero, ¿cuál es la diferencia entre cubierta y entrepiso? Cubierta es la azotea y entrepiso son todos los techos de abajo. ¿Ya? Cubierta es la azotea, el último, y entrepiso todos los de abajo. Esa es la primera diferencia. Vamos a decir que estamos en un entrepiso. En tu caso, ¿en qué estarías? Por intuición. Tú tienes un techo y encima de tu techo hay canchas, ¿verdad? Una cancha de fútbol o no sé qué, de qué hay. Algo hay. Pero nadie en su sano juicio, tú te subirías a una cancha de fútbol que está al aire y arriba no hay nada, como que juegues en el cielo.
¿no? Eso tiene su estructura, su techito encima, que será metálico o algo, ¿no? Entonces ese será un entrepiso. Tú vas a calcularlo como un entrepiso, ¿ya? Y ahora, dentro de lo que es entrepisos, podemos tener este caso de acá o este caso de acá. Entonces los entrepisos pueden estar ligados a tabiques o pueden no estar ligados a tabiques. Mira cómo lo estoy clasificando, ¿ah? Todo esto ligado a un tabique, o sea, conectado a un tabique, y esto no conectado a ningún tabique. Le pregunto, esta viga de encima, esta de acá, ¿está conectada a algún tabique? ¿Está ligada a algún tabique? Esta viga es igualita a la que hay acá abajo. ¿Qué va a haber encima de esta viga? ¿Este alféizar igualito o no? ¿Está ligado a un tabique? Sí. ¿Pero esta del centro? ¿Está ligado a algún tabique esta viga del centro? No, no hay nada. Entonces, esta viga no está ligada a ningún tabique. Mientras que esta viga sí está ligada a un tabique. ¿Entiendes la diferencia? Ya, ahora, dentro de los tabiques, hay tabiques susceptibles de sufrir daño y hay tabiques no susceptibles de sufrir daño. Por ejemplo, ¿cuál es un tabique susceptible de sufrir daño? El vidrio. ¿Qué pasa si esa viga se deflecta mucho? Quiebra el vidrio, ¿sí o no? Entonces ese sería este caso. Pero si resulta que acá, como ahí tengo esto que ves encima de la puerta, es drywall, es un dintel de drywall, ¿ya? Entonces imagínate que estoy conectada, la viga está conectada a un dintel de drywall y se deflecta la viga. ¿Qué le va a pasar a ese dintel? Ya si se rompe, pero que no me interesa, lo cambio fácil, ¿sí? Pero un vidrio no, puede generar un accidente. En cambio eso se abollará, pues se empezará a fisurar, pero no va a generar ningún daño. Por lo tanto, es un elemento no susceptible a sufrir daño severo. Y esas son las tres clasificaciones. ¿Entiendes? ¿En cuál caso estás tú? En tu proyecto. ¿Qué habrá en los bordes? No habrá nada, no corres y te caes. ¿Sí o no? Por lógica tiene que haber algo, ¿no? O sea, no es una cancha como las que ustedes van a jugar en el gras sintético, no, es una cancha que está en un techo. O sea, imagínate subir a la azotea del edificio y ahí vas a jugar fútbol, ¿no? Entonces, alrededor tiene que haber algo para que no te caigas, ¿no? Probablemente habrá parapetos, rejas, pero habrá un tabique, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿ese tabique será susceptible o no de sufrir daño? Sabe Dios. Y si no sabemos, tienes que irte a lo más seguro. ¿Cuál sería el caso más crítico que tendríamos que considerar? Que sea susceptible. ¿Y cuánto es la flecha para ese caso? L entre 480. Hueso con L entre 480. Queda una flecha máxima de 0,75 pulgadas. O sea que esta viga podría deflectarse hasta 0,75 pulgadas. Pero ¿cuánto ha sido su flecha? 0,078. O sea, 10 veces menos. Así que estamos recontra holgados de flecha con esta viga.